de los mejores títulos que he puesto en mucho tiempo. Es una basura. Voy a hacerlo un poco. Pero bueno. Ey, vamos a hacer la misión de Jingle. También tengo sin hacer lo que viene siendo el mundo simulado. Porque la han reiniciado. Han reiniciado también el mundo de los espejos, este todo guapo. Así que hay cosas por hacer. Primero la misión y luego ya hacemos lo demás. Sí, eso, ¿sabes? Si me apetece. Pero bueno, me he dicho, voy a hacer hoy ya la misión de la Jingle porque es que me voy a comer un spoiler por YouTube y me voy a enfadar. He evitado algunos y no quiero esto, así que me lo voy a hacer ya. Pero ya. No, la comunidad pendiente que se sometió gracias a las actualizaciones que recibió. Anda. Tenemos un hiperordenador como un neón. Sí, sí. Está perrón, güey. Bueno, a ver, la misión de la Jingle. ¿Dónde está? No me salía ahí como la misión de la acompañante. Misión de acompañante. Participo. Luego, gente, vamos para allá. The Human... Ah, no. Un momento. ¿Ha venido alguien? ¡Pila! Pila. La otaku pela. Está allí. Oh, aquí estás. No se preocupen, no estoy aquí por ti. Vine a buscar a Marzo y a hablar de algunas opiniones sobre libros. De paso, te Don't misunderstand. I'm definitely not here for you. All right. If there's nothing else, then move along. I'm waiting for March. Qué feo eso de pela. Pensé que éramos amigas. A ver, ¿qué me deja Jingle? Una carta reposa tranquilamente sobre la mesa del vagón de pasajeros. Al jugar por su textura y estilo es de Xiancio. En el papel se omiten los nombres del remitente y del destinatario. Solo hay un leve rastro de tinta vagamente visible. Olvidarse de ella. Abrirlas. Abres la carta y la tinta de repente se vuelve visible. Es como si una mano invisible sostuviera la pluma como una espada, haciendo trazos rápidos y decisivos. Al cabo de un momento, todo el contenido reaparece en el papel. Supe de tu regreso a casa, como desafiaste a los males antiguos y salvaste al mundo del peligro. De seguro has recuperado los recuerdos olvidados. De acuerdo con nuestra vieja promesa, debemos deambular en nuestras tierras del pasado una vez más, beber para celebrar y recordar nuestras grandes aventuras. Dan Hang. It's a letter for Dan Hung. But who is it from? I should ask the conductor. The conductor. Pero si Pom Pom estaba ahí hace unos minisegundos, ¿dónde está ahora? Pom Pom! Where are you? Heave ho! Heave ho! Huh? Trailblazer, do you need help with that? ¿Quién envió la carta? I've been cleaning up this whole time and didn't see any letters. Qué miedo. ¿Alguien se metió en el expreso? What? Don't scare Pom-Pom like that. Why are there always strange things sneaking onto our train? Pom-Pom is going to upgrade the security level around here. Más tarde, crack. The letter say? ¿Esto es un log? Es un log. It looks like an invitation. Who could have sent it? Does Don Hong have any friends on the Law Fu? If Pom-Pom remembers correctly, he said he was... Sí, bueno, pero hicimos cosas, irán perdonado y es demás. Amigos, amigos y yo, Juan, enemigos, Blade. I highly doubt Don Hung's enemy would send an invitation letter. Bueno,
tu opinión, ¿sabes? A lo mejor Blade es muy buena persona y le gusta enviar cartas a la gente y decirle, te quiero invitar para clavarte un espadazo en la nuca, en la nuez. Why don't you show Don Hong the letter? You know where to find him. Te lo pone aquí por si no sabías. También tengo un maravilloso punto de guía que me dice dónde es. Pero bueno. Belobog. Ciudad refugio que construyeron los arquitectos y el último bastión de la humanidad frente al hielo eterno. Ay, ostras, pensaba que se caía la botella de agua. Dan Hang. Pasa, crack. What is it? Do you need something? Alguien quiere invitarte a que regreses a la tierra del pasado. Hay una carta para ti. Toma. There's no signature. And it doesn't mention a time or place. Looks like whoever sent this expects me to remember. Of course. Unfortunately, I'm going to disappoint them. Necesitas help. Thanks, but I don't even know where to start. Tú no, pero yo sí. Let me hold on to the letter. Anything related to Don Feng's past should be handled with care. Temazo. La aparición de esta carta te preocupa. Utilizas la magia en una nube y una gota de agua se condensa en el aire y empapa la carta. La letra desaparece y una línea de escritura se difumina debido a la mancha de agua. De las 5 personas, 3 deben pagar. Just as I thought. There was more than met the eye. Letting her leave first was a wise choice. I can't put her in danger again because of this. Pibe, que tengo un tremendo bate que hago bong a la gente. Y ya está. But if he didn't send the letter, Pero si no fue then who Blade, did? ¿quién es? Maybe I should make a trip to the seat of divine foresight. I need to ask Jing Yuan about the Stellaron hunters. The Sharon Hunters. Va a decir yo, Juan. Jinglu debe de estar en el equipo. I have one Jinglu. No esta. Vamos a ver cómo está en la de detalles. Puf. Sid, no, gente. Vamos, enseño una buena Jinglu. Eso es una Jinglu, crack. Tiri titi. Tiri ti. Tiri ti 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 ti. Jinglu debe estar en mi equipo. Metida ya, crack. Dirígete a la sede de premonición divina y averigua qué ha estado haciendo últimamente el cazador de Estelar. ¡Hostias! Que está Jinglu ahí. Doble Jinglu. After all this time away from Alafu, the seat of divine foresight has only become more hostile. It's quite reassuring. Relax. You needn't be so cautious, young man. I'm just reminiscing about the old days. Los viejos tiempos. Sácame. A ver. I never thought Jing Yuan would send you to accompany me. It would seem our fates are intertwined. Huh? Ah, mira quién ha venido.
my work cut out for me today. Well, if it isn't Don Hung. Necesito hablar con el general. Greetings. I need to speak to the general about. Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full responsibility. A ver, You can Yankee, deduct my next no te 100 years' flipes, salary crack, if porque you te like. pegaron una putísima paliza ambos. Entre Fría y Dan Han te pegaron una paliza que flipas. That won't be necessary. The Cloud Knights were doing their duty. I should be apologizing for any damage I caused myself. You came at a bad time. The general is busy with urgent work. You probably won't be able to meet with him today. But he did leave a message. Don Hung. Do you recognize the person on the steps? No, eso creo. I can't say that I know her, but she does look a little familiar. Is she a guest of the general's? Un poco. Don't remember her? I see. I suppose the memories of your previous life really were wiped clean after the rebirth. That is Jing Liu, the previous sword champion of the Xianzhou La Fu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. She was also the general's master. Sí. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wing Weaver, the father wolf of the Borazon, or the gigantic mecha beast could withstand a single strike from her. She's a renowned legend. However, those are ancient stories. It's a shame that even a hero like her wasn't able to break free of Mara. It is said that in the end, Que no Jing Liu está. lost her Yo puedo sanity arreglarla, and slaughtered gente. Yo puedo anyone in arreglarla. sight. Tengo la cura. She was deemed a criminal and fled to outer worlds. With her powers, you'd think there would be no one capable of bringing her in. For some reason, she arrived on the Luofu with a suspect disguised as a traveling merchant and said she wanted to turn herself in. Her surrender came with one condition: that she be allowed a day of freedom before the trial. She wanted to travel to Scale Gorge Waterscape and meet with her old friends one ¿De last verdad va a time. entregarse? I Bueno, can't claro, a ver, believe acabó Jing Wen el. actually agreed. O sea, como acabó toda la historia. Entonces, joder.
Madre mía. Vale, ya está. A ver, conforme acabó toda la historia de aquí, de Luafu, de Xianzhou y toda la puta pesca, fue que apareció Luocha y al final Jinglu, la corte está donde vimos a Blade. Pues eso. Before he left, he ordered us to accompany Jingliu during her last day on the Luofu. We're hosting an honored guest. We're escorting a criminal. Sí a todo. De pronto Quincy deja de hablar, al igual que ella, siente que el aire alrededor se vuelve frío. Inhibitor Lunae, you're here. Since you traveled all this way, why don't you come and talk with me? Se ha puesto seria, ¿eh? Or should I call you by your name in this lifetime? Dan Hung. Hay dos Jinglus. Hay dos. When I left the Xianzhou, I heard they took away your scales and horns, forced you into a hatching rebirth, and detained you in the shackling prison. I thought Inhibitor Lunae had been wiped from this world. But then I returned to the Luofu and watched as you parted the sea. After all these years, it was a magnificent sight to behold. Te recuerdo vagamente. Recognize you. But I can't remember anything. Hey. Memories of my past life are like shattered glass. I can't piece together the reality from the individual shards. I can't remember the words of every person who hopes to escape their past. A ver, los Villadras piden los recuerdos cuando era esto, The entonces. Vidyadhara rebirth normally erases all memory of the previous life. However, you have retained fragments of your past, as well as the powers of the High Elder. Bueno, porque hizo My cosas. guess is correct. The preceptors were unwilling to allow the Ichor line to end, and hoped for the Inhibitor Lunae's resurrection. That is why they tampered with the molting rebirth, and turned you into what you are now. Es que necesito, a ver por lo que hizo, dime, ¿qué haces aquí? You're not here to reminisce on old times. Tell me why you're here. Más que You todo lo demás. didn't hear? That Vidyadhara girl explained it clear as day. I returned to the Luofu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. Bueno, no I me lo did, creo. however, have one request before the trial. I asked to be given a single day to go and see old friends, and to fulfill promises I made long ago. Jing Yuan has always been an understanding person. He heard that you would be coming and agreed to my request. So, you're the one that mailed the letter to the Express. That's right. Mientras tanto, no sabía que había carga. Bueno. Ahora veremos a Lillo Juan, ¿qué está haciendo? The sea's Ah, no. depths conceal Luocha. no stone,
and Nos falta dragon's aquí breaths mi padre reveal the Welt. moon. The scenery of Scale Gorge Waterscape is truly as magnificent as the poems describe. But as a suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this, General? Holding you in the shackling prison would be more trouble than it's worth. For security purposes, we will be performing your trial here. For security purposes. I suppose it's not my security you're talking about. The Stellaron's descent, the Ambrosial Arbor's resurrection, the Destruction Emanator's impersonation of the Amicassator. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Lawfu with a group of merchants, but didn't make a single trade during your stay. Your departure coincided with the day the calamities took place. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Now you claim that you are responsible for the Stellaron crisis and wish to surrender yourself. Your behavior truly is puzzling. I can't seem to piece together your motive. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing of its significance. I admit I did have my own agenda for entering the shackling prison, but in the end, I found that the Lawfu did not possess what I was looking for. It is through fear of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast place, but I am merely a wanderer. It would be silly of me to think that I could outrun the Alliance. Merely a wanderer. You're too modest, Lawcha. Do I need to remind you of your actions at the Eternity Fortress and the Shroud Veil Star Zone? Or must I utter that tongue twister of a name? Debería mencionar ese nombre impronunciable. ¿Cuál? Nómelo, Juan, nómelo. Well, they don't call you the Divine Foresight for nothing, General. Dilo. Di el nombre, Juan. Flatter me. Fortunately, I did my research, or this conversation would have been quite dry. Seeing that you sense something is amiss, are you looking to defend me and clear my name of suspicion? That is beyond my control. Attempting to undermine the Alliance is a grave crime. According to protocol, you are to be held on the Xianzhou Shuling for a joint trial before the Ten Lords Commission and the 7 Arbiter Generals. However, at present, you have the opportunity to enjoy the beautiful scenery of Scale Gorge Waterscape. Ok. She told me that the High Cloud Quintet once gathered and feasted here hundreds of years ago. The unparalleled sword techniques of your master, the mesmerizing cloud hymn magic of Imbibitor Lunae Dan Feng, the artful piloting skills of Bai Heng, the divine weapons crafted by the Juming artisan Ying Xing, and the unmatched stratagem of the General. The 5 of you vanquished evil from the world, creating legendary tales in your wake. Unfortunately, nothing lasts forever, and the High Cloud Quintet disbanded as each of you went your separate way. You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here. But not for security purposes. You wish to discuss things that shouldn't be overheard. You wish to discuss the one person you've avoided mentioning up to now. Your master, Jing Liu. Sí. Exacto, me calaste. Me calaste, Burlancaster. ¿Qué diría yo, Juan? Porque es un señor de 1500 años. I would like to visit a few places from my memories, enjoy a glass of wine,
and reminisce about the good times. Have you mistaken yourself for a tourist? I would make a wonderful tourist. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself to the Alliance, and I will keep my word. Besides, your general has already agreed to my request. Imbibitor Lunae, you must accompany me. I won't take no for an answer. Regardless of whether you're still interested in your previous life, accepting my letter means that you've accepted my invitation. Lead the way. Where should we start? Should we go to Stargazer Navalia first, or to the Artisanship Commission? So many memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them. When the people of the Cienjo live to be more than 1,000 years old, each day is like carrying the weight of a mountain through an interminable maze. How hard is it to choose a destination? We're going to Stargazer Navalia. Problem solved. The young are the antidote. Stargazer Navalia. Joven, que para esta gente ser joven es tener 100 años, ¿sabes? O algo así. O sea, eso es ser joven. Cuando vives un cojón y medio de años, es como, nah, tú eres joven. ¿Cuánto has vivido? 80 años. Sí, la verdad es que eres bastante joven. If it's star skiffs you wanted to see, we could have headed to the Jade Gate. Why did we come all the way? Young man, have you ever heard of Baihung, the Foxian pilot? Sí. I Te digo que Pai Han creo que es era la compañera de esta. No, a lo mejor me lo estoy confundiendo. Let the noble High Elder drown the enemies in rain. We just need to watch from the sky, I presume? Imbibitor Lunae, if memories are returning to you, share them. I think she was one of Imbibitor Lunae's comrades. She was a comrade and friend to both Imbibitor Lunae and all of us. Well, that's all in the past now. The reason we came to Stargazer Navalia is because I wanted to pay tribute to her here. Huh? You mean the Foxian soul-soothing ceremony? Yes, the sending off of a star skiff. It represents the voyage of the deceased into the stars. Due to circumstances beyond my control, I never... As for procuring a star skiff, I know they can be manufactured. I see. Follow me. I don't know anything about manufacturing star skiffs either. But getting these machines to work shouldn't be too hard. Careful. There's still Stellaron spirits lurking around. Mi Jinglu tendrá problemas. No sé yo, La verdad es que no sé por qué lucho, porque no te dan absolutamente nada, pero bueno. A ver, esto es... Te va de la lucha y vas. Esto va a la gente que no puede disfrutar de este tremendísimo personaje. Que ahora va a hacer esto. Y están todos muertos. Au. Jajajaja. Lend me your strength. Deme su fuerza. To guard
Entonces, creo que voy a pasar de los combates porque no dan absolutamente nada. Es simplemente para que pruebes tú al personaje si no lo tienes y ya está, un poco más. Do not concern yourself with the outcome. Ajá, cagaste. ¿Y tengo que ir aquí? Ah, claro, por aquí. Buenas. We've arrived. All ship production in Stargazer Navalia starts heat. Just enter the command into the device. The vessel used to cultivate starskip seeds will be activated, and a ship will appear in the skyport soon after. I remember now. I've seen Bai Hung's name in books before. You like to read? I couldn't tell. Hey, No se nota. I don't read much, but the general forced me to finish a bunch of ancient volumes during my training. I remember one called Views of the Universe from a Star Skiff. The author's name was Bai Hung. That's right. Bai Hung was the one who wrote that travelogue. It was actually really interesting. 90% of it was about starskiff crashes on different worlds and dangerous situations. It also had records of local species and ecosystems. I remember thinking, how could an ace pilot crash land her starskiff so many times? Then I realized that every time, she made the best of the situation. Indeed. Hasta que murió. Her luck always astonished us. Whenever she piloted a mission, you could almost guarantee a narrow escape from the jaws of some abundance behemoth, or a miraculous return from behind enemy lines. Very few star skiffs she piloted were able to return to port in one piece. The folks at the Skyfaring Commission secretly referred to her as the Star Skiff Killer. She also possessed an uncanny ability to predict future events. Inauspicious ones, at least. Every ill omen that came out of her mouth would sure enough come true. Very few Cloud Knights had the courage to accompany her on missions. However, when it came to surviving, her fortunes were incredible. Even in the worst situations imaginable, she was always able to turn the tide. Luck is a type of strength, after all. I hope that this ship, built for the star skiff. Vale. Ha! That'll do it. The starskiff assembly line has been activated. The starskiff will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. Thank you, young man. See, Me está the dando starskiff sueñosito, is complete. Nice. After being away from the Lawfu for so long, I can finally say farewell to you. So, what happened to Bai Hung in the end? Murió. In the end, I do not think the details are necessary. We are here today to commemorate her. In Bibiter Lunae, do you still remember the battle against Shuhu? Fue una batalla sangrienta contra los moradores de la abundancia. Dan Feng luchó en esa batalla. The Abundance Emanator, Shu Hu, rallied a great army and attacked the Alliance. I read about it in the Shackling prison. You seem to be interested in learning about your past life. Still, all of that was erased. After Shuhu attacked the borders, he disappeared without a trace. There are no records of his remains either. Let me refresh your memory. During that battle, Bai Hung, being the headstrong girl that she was, managed to exhaust the luck Oh no, that y was murió. bestowed upon her. She charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers to break through Shuhu's sanguinary abyss and awaken you from your dragon's delirium. She was not able to walk out of that fight for the Cloud Knights. Giving up one's life on the battlefield
is an honor. But that wasn't something you couldn't accept that Bai Hung was gone. Instead Oh, of no. leaving her to eternal rest, you decided to... You made a mistake. Y no se lo cuenta. There is no need Maldita. to respond, Imbibitor Lune. Your answer is no longer Maldita. important. Bai Hung, I've brought your flagon. This was a gift handmade by him, though he never got the chance to give it to you in person. I'm sorry it took so long for me to find it. Only by bringing it to you will my nightmares be calmed. I will fulfill what you asked of me. I will keep my word, even if it requires me to cut down the stars in the sky. Let's go. The Artisanship Commission is next. Mitu se que percibe la vía del enigma. Se desconoce qué comienzo tiene. Considera que las cosas en sí mismas no se pueden percibir. ¡Oh, estaba leyendo, juego! Vaya, el arbolito ese aún sigue ahí. No lo han talado. Since the Arbor's resurrection, the land has been crawling with abominations. Even the Artisanship Commission's prized creation furnace is hanging on by a thread. The crisis happened too suddenly. Nos pillaban el culo al aire a todos, la verdad. Only a single master craftsman was left to hold the line until reinforcements arrived. Sí, el pavo este, tú, que era el líder del segundo gimnasio de aquí. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Stubborn beyond valuing his own life. That reminds me of an extremely arrogant acquaintance. If he were to see the chaos of the Artisanship Commission today, he would burst into laughter at the Xianzhou's incompetence. What's that supposed to mean? What's wrong with saving your own life and waiting for the Cloud Knights to arrive? A ver, Yankin es un viejo, entonces todo antes era mejor. And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? From what I heard, it was a group of Outworlders that came to the rescue. Exacto. The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yao Qing's campaign. The Cloud Knights were spread thin. It was impossible to guard everywhere at once. Young man, why don't we continue our previous contest? Vamos a pegarnos con Yankin y a pegarle una tremendísima paliza, como siempre ocurre. You just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a criminal? You go on ahead this time. We'll meet up at the creation furnace. La verdad se me apetece pegar una paliza al niño de los cojones. It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. Uy. I don't plan on fighting. I'm not asking you to point your spear at me. Could it be that the abominations here aren't enough to motivate you? Pero no tengo al este. Solo te tengo a ti, Jingle. Al otro no me lo he puesto. Even after your rebirth, your moves and techniques haven't changed one bit. When I move, it's like you never forgot. ¡Qué fácil es este juego! Bueno, modo diablo. Ay, no se ha muerto aún, porque tiene que resucitar. Se murió. Está fuerte Jingle,
Me comentan. Already. What took you so long this time? Estuvimos hablando de cosas de señores de 2000 millones de años. Y tú que eres un niño de 200 años, pues no lo entenderías. Anxious and Bibiter Lunae. We have all the time in the world. Anda, mira. El pibe de la lanza. Cómo te odiaba tú y ahora cómo te destrozo. Still recognizes you as its master. Sí. Bibiter Lunae. Do you know who crafted it for you? No, la verdad es que no. With me ever since my exile. ¿Me lo puedes decir, Jingu, por favor? Don't remember when I started wielding it. In lunar flame. ¡Boom! Aumento de un montón de cosas. Y ¡paf! Maravilloso. Es que la verdad es que no sé qué teorías puedo comentar de aquí, porque claro, como me estoy dejando llevar por todo. Por todo lo que ocurre. Lend me your strength. Se murió. In lunar flame. Pero claro, a ver, vamos a ver cosas sobre el pasado también de Dan Han. Y claro, pero ¿por qué está aquí? O sea, ¿por qué está aquí después de lo ocurrido? ¿Para qué es lo que quiere hacer? Yo no me lo trago que quiera esto, o sea, tiene que haber otra cosa. Tiene que haber algo más. Continue to convince yourself that you are merely the reincarnation of Dan Feng and have nothing to do with his sins. A ver. And you can keep insisting that you have forgotten everything. But you cannot run from combat, Dan Heng. Your spearmanship is identical to Imbibiter Lunae's. Combat is like smelting. Purging the impurities with burning flames Con flamas and ardientes. exposing a person's true nature. Those are the words of the one who made Cloudpiercer for you. Out of all of us, you were the closest to him. It was strange, really, to see someone so arrogant get along with someone so proud. Jinsinkin es un nombre con un rostro borroso, parado con la arrogancia e irrelevancia. No, y reverencia frente al estante de arma donde está el peso de las nubes. This spear is sharp enough to pierce dragon scales. Be careful, High Elder, lest you hurt yourself with. Yingxing. You still remember his name. When he was but a child, he swore to take revenge on the abominations. That's what drove him to travel across the stars to the Sienna O sea que no era de aquí. to receive training. O sea, no era de este sitio. When I first met him, he wasn't even as tall as my sword. But he was boasting about mastering all the crafts of the Artisanship Commission. Con by the 12 time años. he was 100 years old. The little brat was no less arrogant than the High Elder. At first, I wasn't too fond of his defiant nature. But when we met again, he was able to craft weapons that astonished the master craftsman. He even snatched the Artisanship Commission title of Furnace Master. Unfortunately, the Alliance would never allow a short-life species to run the Artisanship Commission. He was only able to prove his Entonces se queda worth foráneo, alongside se queda de us fuera. outcasts in the end. Y en 100 años ya dominaba el esto, tal, no sé cuánto. Claro, entonces sí, era un viejito. Bueno, ¿te pego ya la paliza, Jan King, o esperamos luego? You didn't go easy just so I would get here first, did you? Of course not. Your technique must have improved so much Es that que I estaba simply babeando. couldn't keep up with you. Mentirosa. So,
Are we here to commemorate your short-life species friend? Eavesdropping is a bad habit. Besides, when did I ever say he was no longer in this world? Even the cryo capsules wouldn't be able to extend the life expectancy of a short-life species for long. If he is still alive, he must be ancient. He transformed into a long-life species? Correct. Such are the twists Y dices, of sí. destiny. Se pilló un chupito de mala. Born with unparalleled foresight and exceptional intelligence, but make the most ill-advised choices at destiny's crossroads. As smart as he was, he made the foolish attempt to use the flesh of the Abundance Emanator to aid Imbibitor Lunae in resurrecting his deceased companion. His stupidity turned him into a monster, cursed with immortality. His soul was shattered and became the evil that he hated most. Lo suponía. Cuando he dicho, ¿se ha transformado en una algoritmo? Sí, digo yo, claro, se tomó un chupito de mala. For an old friend, you don't seem to have that much pity. I gave him a second chance. Does that not count? Como una segunda oportunidad. What did you do to him? Le maté. He should have been eternally jailed in the shackling prison for his crimes. But I gave him a different kind of freedom. Lo I maté. took the shell that once held his soul and passed Ah! the techniques on to him. I let him die 100 deaths to remind him of the karma of his previous life. ¡Es Vlade! I heard he was reborn and even gave himself a name. Tomé la cáscara alguna vez, contuvo su alma y le di mis técnicas de espada. Le dejé que muriera tantas veces para cobrarle el karma de su vida pasada. Después escuché que renació y se puso un nombre. Es Vlade. Es Blade, o sea, es Blade. Literalmente, el pibe, el herrero, es Blade. O sea, literalmente es Blade. Ahora luego os enseño lo de la línea que lo pone. As a follower of the Rainbow Arbiter, you have witnessed the catastrophe brought upon by the plague's author, General. Living beings turning into undying monsters, eventually used as sacrifices to the abundance. What do you think should be done to put an end to it, General? The Alliance follows the Rainbow Arbiter's edict to continue ridding the world of evil, so that one day Yaoshi might be vanquished and the cycle of life and death restored. Under the auspices of the Rainbow Arbiter, the faithful Cloud Knights continue the hunt. Their devotion and sacrifices are indeed commendable, but their devotedness has made them close-minded. Take me, for example. My powers originate from the Abundance, yet my goals are aligned with the Alliance. The Hunt is not the only faction in the universe that wants Yaoshi dead. It is natural for short-life species to yearn for immortality. That is expected of any intelligent life form. To want to eliminate these thoughts would be equivalent to killing an eon. Such a goal is so impossible as to be laughable, to be honest. A ver. Opiniones, ¿eh? Opiniones, eso de matar, ¿eh? Como no, es ridículo. Opiniones, ¿eh? Respetable, pero In order to opiniones. sever Yaoshi's curse, one must look to the source for a different solution. Your master happened upon a revelation and returned from the Mara. She has traveled many worlds and discovered
a solution. A ver, ilumíneme. I'm listening. I apologize, General. I'm afraid the next move will have to be made on the Shuling. ¿Shulin? ¿Estamos hablando de la misma Shulin? As I expected. Your surrender is just the next step in your scheme. You wish to avail yourself of the Ten Lords' decree to enter Shuling and stand before the 6 generals, even the Marshal. That is your true agenda. And the purpose of the contents of your coffin. General, you said it yourself. This is beyond your control. It is the law of the Alliance. We cannot deviate from it. Splendid, well done. This was a spectacular move. You've changed, Jinyuan. Míralo. El herrero. Es él. The man I knew would never have admitted he was bested. Es él. Ahora os lo enseño. Cuando me den el control. Por ser habilidad la maldición de predecir futuro. Pero lo que dice todo, o son unos activos tal, pero muy bien ellos. Y se cumplen porque tal. ¿Y si yo rompo el destino? Si en vez de matar al león de la destrucción me lo como. Y yo soy el león de la destrucción. Yo soy ahora la destrucción. Mírala. Es petita. Order's already been restored to the Alchemy Commission. Why are we here? I heard the healer lady is capable of curing all diseases. I'm here for the same reason anyone would be. For a checkup and consultation. Patience, young man. We're not far from Scale Gorge waterscape. The mission the General tasked you with is about to come to an end. Ahora comentan la solución. Y la solución es: para vencer al mal, debes afectar al mal. Debes fusionarte con el mal. Debes ser uno. A ver. Comento. Ay, esto no lo he leído, pero pone aquí. Vale, acerca de Blade. I put him under great pain and suffering when I taught him. On the day his skills are perfected, he vows to return the favor. I look forward to it. ¿Entendéis, no? ¿Por qué de eso? ¿Por qué es Blade ese tío? O sea, porque el nombre que ha dicho de este es Blade. Cuadra. Hola, pequeña Bailu. Dunham, what a surprise! Are you not feeling well? Please, come this way. Pregúntale, ¿dónde están tus cuernitos? ¿Y tu cola? Miss Bailu. She's here for a Son la misma persona. O sea, esta es una parte y esta es la otra parte. Porque en la historia de este pibe, pues se ve que ella es la manera de que los dragones estos no renazcan ni se puedan reproducir y no estén renaciendo en un rato, puedan crear vida. Y ella es ese experimento por no lo sabíais. Gracias. Hasta aquí mi charlatet. Oh, I see. Are you here for your eyes? Or is it something else? No, tranquila, puede ver muy bien, aunque esté vendada los My ojos. eyes are fine. I cover them to avoid seeing that which reminds me of the past and riles my inner demons. My thoughts have been disordered lately, and I experience occasional night terrors. Do you have a way to Night soothe terrors, my mind, Dragon Lady? Que no es lo mismo que Nightmares. Night Terrors es mucho peor. Porque son... En español sería terrores nocturnos. Porque Nightmares son pesadillas. Nightmare es pesadilla. He dicho Night Terrors. Pues, cuidado. Those symptoms don't sound like my area of expertise. Y dices, bueno, tómate un chupito de esto y a ver qué pasa. Here's the healers of the Alchemy Commission don't get to pick and choose their patients.
Give me your hand. We'll start by checking your pulse. You'll need to take some translucent worms so I can take a closer look. Ahora toma el pulso y dice, no tienes pulso. Your hand. It's freezing. Claro. Please wait. John, can I speak to you for a minute? Your friend here has a very peculiar condition. Está muerta. Un momento, que se me han liado los cascos con la silla. Ahora. Her pulse is extremely faint. Es el próximo, es muy débil. No vive mucho tiempo, no tiene cura. She won't live much longer. Let the healer make the professional diagnosis. Your friend's situation is unique. She looks healthy, but her hands are cold as ice. It feels like there's a dark current running and pulsing between her core esse and her veins. Luz oscura, pasada y palpitada entre su estrato glandular y sus venas. I've never seen anything like it. With more research, I might be able to make a new entry in the medical records. Can you and your friend come back for follow-up visits? Today's her last day on the Luofu. What a shame. If she could stay for a few days, I might be able to figure out how to cure her. I'll do my best. No matter what I administer, she's gonna need to drink a ton of warm water from this point on. Come with me. I'll prescribe her some soul-returning vitality infusion. I won't cure her, but I'll... Wait! Where did my big medicine box? I'm sorry. Ever since the disciples of Sanctus Medicus were expelled, things have been a mess around here. Tanhung, you mind coming with me to retrieve my medicine? I could use your skills. Are you in trouble, Dragon Lady? I'll come along as well. No. No trouble at all. It's no bother. A little walk will do me good. Con un poquito de Estralon te curas, Jack, ya verás. Smell the herbs. It's around here. Hey! Give me back my medicine box! That thing runs so fast! Don't let it get away! Estoy corriendo, pero se acaba de pegar una sprintada a la señora que flipas. La niña de los... There's an even bigger monster protecting this one! When did so many creatures start visiting the Alchemy Commission? Careful. Allow me to eliminate these obstacles, Dragon Lady. Stand back. The chill of my sword freezes everything in its path. In his path. Mono de los huevos, estás muerto. Casi compañeros del mono. El perro que clona y el perro que le da iniciativas cuando mueren. Ahora hay otro personaje que acompaña a Blade, que no quiere que le curen y no quieren que resucite porque lo que quiere es morir. Jinglu y Blade. Pam. Cuenta la leyenda de que la espada de esta piba cortó un rayo de un haz de luna y se hizo la espada. Es como, ok, lo que tú me digas, crack. Y bueno, ya soy capaz de cortar cualquier cosa. All right. Let me make sure nothing's missing. Excellent. The calming valerian and chi strengthening infusions are here. Let's head back. Never make a patient wait too long. Se está moviendo igual. Lo de la luna, míralo, se mueve igual.
Ay, no puedo hacer una foto. Apologies again for the delay. This prescription won't cure you, but it will nourish your body and calm your mind. Very well. The fate of a long-life species is inevitable, even with the best doctors. You're Mara-struck? I don't see the symptoms in you at all. What with the incident on the Laofu, I've treated a number of Mara-stricken patients recently. They all presented with signs of incoherence, delirium, or frightening physical mutations. You don't seem to have any of that. Porque I made a acepté deal mala. that allowed me to retain what life I had left in me. I may be sane, but one thing is certain. My mind is already at its limit. And yet, I still have many unfulfilled wishes and plenty of unfinished business. I see. So you've learned to live with your illness. I can't help much with issues of the spirit, but the medical records do mention that calming the mind is a way to heal the body. If you're able to forget about the past, there might be a chance for your symptoms to regress. Really? How unfortunate. My hatred overshadows my other emotions. I chose to hold on to it, to embrace it, and to use it to maintain my existence. Sigo diciendo que puedo fixearla. All I have left are the sword in my hand and my hatred of the past. If I am without either of them, I would fall into an empty void. Thank you for your advice, Dragon Lady. Meeting you has provided more healing than any kind of medicine or remedy. By the way, among those you've treated in recent days, Está preguntando por did you Beade. notice a person in bandages? No, fue tratado por Kafka. That's a vague description, you know. I'm not sure. We get injured patients from all over the Xianzhou for treatment. And the number of injuries we see has skyrocketed since the Ambrosia Arbor crisis. The person I'm inquiring about is tall, with a serious expression. He also carries a crude sword with him at all times. Have you seen someone like that, Dragon Lady? Oh, yes! Someone came by today that matches that description. He must have suffered some kind of sword wound. He had a strong scent of blood, though from the way he behaved, it must have serio? been fairly minor. Kafka, Take me the medicine I mentiste. prescribed. Dijiste que os ibas a ir y no te ha... Y Beade sigue por aquí dando por culo. He's probably looking for a different kind of medicine. Well then, it would seem that everything is in place. Let's go meet our old friend. Míralo, ahí está. Hola, Beade. Hola, empieza Beade. Se saca la katana y empieza a matar a todos los vampiros. This does not involve him. Yanqing. Hasta luego, Luchua. And so Eso que eran panas, ¿eh? everyone is present. I never thought the High Cloud Quintet would be able to gather again in the same place after hundreds of years. Bueno, falta una. If I remember correctly, the five of us made a promise here 7 centuries ago. We promised that no matter what happened, we would gather here together and share a drink. How sad that Scale Gorge waterscape remains empty while the world continues to turn. Some of us have been reborn,
while others were denied death. Some have become criminals, while others can no longer fulfill their promises. And in the end, our friendship is no more. Soon, I will be shackled and tried. This will be the last you see of me. This is why I sent out the invitations before departing, hoping that everyone would be gathered here for my final farewell. Of 5 people, 3 must pay a price. Imbibitor Lunae, the chief culprit, chose to use the transmutation arcanum as a means of resurrection, begetting terrible transformation and great calamity in the process. He dishonored the name of the fallen. Ying Sing, the accomplice, arrogant and oblivious, used the flesh of the Abundance Emanator to assist Imbibitor Lunae in his evil. He fell, becoming an immortal abomination. As for Jing Liu, the sinner, she succumbed to Mara, slaughtered her people, and abandoned her oath. Now it is time we pay for what we have done. Dan Heng, you can never escape the shadow of Imbibitor Lunae. He is your origin, and his sins will accompany you in your path forward until you meet your eventual doom. Blade, what a fitting name. In the remainder of your infinite life, you will experience only murder and your own death, all the while pleading for a place to rest. This is the only way you are able to relinquish Ying Sing's regrets. And I will face the punishment of the Alliance and suffer an eternal punishment before paying an even worse price. That is the only way to keep the memory of the pain of the past from fading away. High Cloud Quintet, it is time to say goodbye. Vaya con Jinglu e Juan. Hola, Bey, ¿qué te cuentas? Bey tenía con frialdad. ¿Y si soy Lynx? También. Eso que me comí una galletita. A wineless gathering, accompanied by only sadness and bitterness. What a depressing reunion. Jing Yuan, is it not time you sent me to the Shuling? The laws of the Alliance cannot be subject to change. Unfortunately, your next stop will be the Yuchi. I reported everything to the Marshal, and the Seer strategist just so happened to take an interest in the case. They set up a Deca-light reflection barrier in hopes of meeting the 2 of you beforehand. Jing Yuan, you haven't changed at all. Always trying to destroy the plans of others. But in the end, whether it be you, me, the Cloud Knights, or the generals of the Rainbow Arbiter, we are all just pawns in a game of the gods. I am sick and tired of treading on a predetermined path. No matter, I will deviate if you insist. But this does not change how things will end. Ultimately, I will stand on the side of victory. Then I shall see this gamble through. Raros curiosos. Jingliu, before you leave, you still owe me my due. Es mi parte. I have tried. Besides inflicting more wounds on your body,
there is nothing else I can do for you. The immortality that you possess is not something that can be dealt with so easily. I am sure Destiny's slave already told you that the swords of mortals are incapable of killing someone with the flesh of an emanator. He did. But you still owe me the attempt. I told you when I taught you the way of the sword. I am uninterested in drawing my blade against someone who does not long for life, who wants only to be slaughtered. You will only draw against an opponent. Jingliu, allow me to repay you for your teachings. Savor the moment. I will deliver you a brief moment of death. Se viene animación, gente. We were here once, 700 years ago. Laughing, sparring, and thinking about the future. Their faces still linger before my eyes, like a bygone dream. I thought those joyful days would flow indefinitely before us, like a Xianzhou lifetime. Yet, dreams will eventually fade like clouds from the sky. Le mató. A familiar feeling. Almost as if we've returned to my first sword lesson. You used the sword Insing crafted, and pierced, sliced, and impaled me time and time again. The swordplay used to slay our enemies of old is still engraved on this despicable shell. All I can do is watch my flesh become severed, healed, and restored. It's as if they're saying, why? Why did you and Imbibitor Lunae commit such an unforgivable sin? I know that you have no interest in my answer, which is why I asked the question as you looked me straight in the eye. I've asked myself that same question infinite times, but was never able to find the answer. Why? Why is it that only the abominations can return time and time again? Why does someone like her have to be buried, burned to ash, and eventually forgotten? In the end, you unleashed the final piercing blow and left both me and the sword in the withered grave. The miraculous thing is that in my brief moment of death, all the pain went away, like when we drank to drown our sorrows. Por eso cuando usa esta pava el ulti, está lanzando mierda. Está lanzando tremendísimo alcohol. Por esto. No puedo ver contigo. Contigo tampoco. Contigo tampoco. In
plan on doing next? Volver al tren y a ver qué pasa. Once this gathering ends, I will return to the Express to continue my journey. The Express won't be able to carry you forever. Your friends all have burdens of their own, just as we did back then. I did think about giving up on revenge and letting go of everything when I fled the Luofu years ago. However, as time passed, it became more and more clear. It was like an old friend that accompanied me. The memories of what I did when I was Mara-struck are deeply rooted. Since I am unable to rid myself of them, I decided to face them head-on in the end. Maybe when I witness the fall of the abundance, you and Ying Sing will find true release. Goodbye, Imbibitor Lune. She's gone. All this must have seemed like a silly performance to someone newly reborn. But I am unable to prevent my old friends from taking sides against one another. Who you are is a question that only you can find the answer to. Even if the Preceptor's interference denied you a true rebirth. Yes. It has been a long day for you. Niño de los cojones. Dunhung, I understand. These disputes are far too complicated for me right now. Swordplay is a lot simpler. I have some close friends of my own in the Cloud Knights. Will we fall out the way you guys did? Sí. Ocurre. Goodbye for now, Dunhung. I hope the next time we meet, it'll be under happier circumstances. Bueno, a lo mejor la próxima vez que nos veamos será por un eventillo o porque nos vayamos a enfrentar contra el puto león de la destrucción. Pero bueno, cosas que pasan, no pasa nada. She couldn't do it with her sword either. She still couldn't do it. We have no choice but to continue the pursuit. This is the price the two of us must pay. I will see it through. Elio's script still requires you to stay alive. For now, I don't mind prolonging my vengeance. It might be more interesting that way. Yo creo que el pibe Helio no lo pude ver todo. Todo bien, Dan Hang. Joder, no sé escribir. May y yo nos enteramos de que recibiste una carta anónima y nos preocupamos. Por eso te buscamos, pero no estabas en los archivos. ¿Pudiste tener problemas con ese cazador de estrenos de cada serie, Blade? Fui a ver unos amigos, no te preocupes. Solo estaba poniéndome el día con unos viejos amigos. Es un alivio, entonces. No ha mentido. Técnicamente no ha mentido. Por cierto, no olvides de volver pronto al espejo. Himeko dijo que nos preparó café para nosotros. Joder, tremendísimo café de Himeko. Las nubes no dejan huellas. Desafío completado. Madre mía, tú. Te puede palpar y no me dice... La tendrías en un espeso para jugar, para hablar con ella y demás, ¿no? Tampoco con Kafka, ¿eh? Tampoco me refiero con Kafka. Está feo. That it is
Very ugly. Bueno. Me quedé con bola de pelo en el evento porque puedes decir si te lo quedas y está aquí. Míralo, es Pikachu. Desde que decidiste quedarte con bola de pelo, el temperamento de este chanchito se ha vuelto más rebelde. Vaga su antojo entre la estación espacial y el expreso astral como si estuviera siguiendo tus pasos. Aunque no más de un montón de datos, parece que bola de pelo te tiene mucho cariño. Hasta quizás sueñe con ovejas eléctricas. Un poco con él. Entonces se retuerce de su cuerpo, como esperando que hagas un movimiento. Tiene una palmadita en la cabeza. ¡Mira cómo salta! Emite un chillido de emoción, comprimiendo el ciclo de respuesta. Está muy contento. Acaricia la colita. ¡Le asustó! He dicho probablemente en todo el cosmos. Nunca toques la colita a un chanchito, por muy tierno o pequeño que sea. El chanchito está muy disgustado con los hechos. También te merece un respeto. Está el hocico. El chico se mete en Chile, parece que algo se avecina. ¡Oinch! Es un estornudo acelerador. Menos mal que los espíritus literales no tienen mocos. No voy a gastar contra esto. ¡Ay, jafa chanchito! Pensaba que no iban a hacer absolutamente nada con él, pero han hecho cosas. Hicieron cosas. Ay. Bueno. No sé si irme. O sea, a ver, es que he hecho un día. O sea, 1 hora y media es muy corto, tú. Pero también es verdad que estoy viendo sueñitos. Nah. Bueno, espérate. ¿Qué cosas te pueden cortar? Sobre ti. Sobre tu pasado. A mí me encanta, pero soy un simple asalariado. Antes trabajaba como artista conceptual en un estudio de animación. Son tus poderes. En resumen, mis poderes provienen de un viejo conocido. Se puede decir que heredé su misión y su voluntad. Permite cualquier cosa siempre que entienda sus principios, lo cual es útil para el trabajo. En cuanto a los agujeros negros, es una historia aún más larga. Te la contaré en otro momento. Sobre mis enemigos, yo me encargué de mis enemigos del pasado. Si tengo que nombrarlos, mis enemigos naturales son Nanook, los Stellalons, los de Stellalon y la Legión Antimateria, que puede proteger la belleza de este mundo de aquellos que siguen la vía de la destrucción. Mentirosillo, te guardas más cositas. Mamá, papá se está guardando secretitos. ¿Y esto? Estimados anónimos, dejarles esta carta en lugar de definirlo con ustedes en persona en el expreso me deja más sabor de boca. Y de ver que todos los nombres y hazañas en el Laofu de Xianzu y tuve el placer de conocer a un amigo tan interesante como es Dan Heng. Este viaje por Xianzu nos ha permitido a todos nosotros, incluyendo a los pasajeros del expreso Estelar, encontrar lo que estábamos buscando. Una conclusión impresionante y satisfactoria que es realmente increíble. Y ahora debo continuar hacia la siguiente parada de mi destino. Según la costumbre de mi tierra natal, hay que dejar algo en los lugares que uno visita, como una muestra de gratitud hacia quienes nos han ayudado en los lugares desconocidos y desear un buen viaje. Por lo tanto, adjunto esta carta con una pequeña muestra de gratitud. Les ruego que la acepten. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Luocha. Elixir de Jade de los no sé qué. Nada, el pibe. Bueno. ¿Hago un poco del salón olvidado? Do you want to enter the forgotten? Sí. Habéis metido nueva cosa. No, huella de recuerdo. Cuando un aliado con huella de recuerdo lanza un ataque, cada curación de huella de recuerdo eficacia de su acción. Y el daño que inflige los sentidos con huella de recuerdo aumenta tal. Ok. Bueno, esto básicamente matar a la peña y ya está, ¿sabes? O sea, aquí nos ponemos equipo Kafka. ¿Cuándo viene la 1.5, por favor? Estoy. Ay, debería. Hostia, debería subirme a pela. Es verdad. Debería aprovechar este tiempo para subirme a pela. Pero claro, no la tengo al máximo. Pero debería subírmela. Pero no la tengo al máximo. Pero debería subírmela. ¡Ah! Me cago en.
Bueno, vamos a hacer esto un poquito y luego ya me iré a la cama. Que sí, lo que tú me digas. Jiji, dice champú. De pelo. Just in time. ¿Algo que juegue? Nah, voy a jugar yo. We're just having fun. Intemperie. Relax. Hace ya tiempo que no llevo a Kafka. Kafka, es tu turno. Good time. Time to say bye. Toma. Toma. We're just having fun. Un poquito más de intemperie, crack. Existencia de efecto. ¿Será maldito? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. This combat needs optimizing. This is the speed. Say bye to breathing. Se murió. Se murió. More business, eh? Good More business, time to say bye. Boom. Let me pen your Hizo daño con el tiempo. You took the bait. Time for a fun. Toma, bufo. Sencillito, bastante. No quiero decir nada, pero bastante sencillo. The moon shines on the truth. Bueno, ahora vais a ver lo que hace esta pava. Time to change tack. Lend me your strength. Píllame esto. Haz así. Ponte en modo diablo. Ve cómo está echando un chupito ahí a sus panas. Y ya está. La inmortalidad Taste some malice in the air. Show your courage. no está para siempre, no. Por eso está esperando ya esta pava. Para la gente que le afecta el hielo, Lend me your strength. ven aquí mi señorita Jinglu y acabe con todo. Defend. Crush them. Ve de mí. La verdad es que ahora mismo no sabría decir que otro TPS necesitaría, la verdad. Specimen sighted. Pues yo tengo eléctrico, yo tengo de rayo. Tengo también de físico, porque Lend me your strength. la pava esta está bastante bien de físico. Mi querida... No me saldrá el nombre. Ay, mi querida Mr. Pollos. Está bastante bien de físico. Esta tía. Está bastante bien de físico, pero claro. No son 5 estrellas. Bueno, pim. Porque... Exacto, viento. Entonces, a ver, por ahora no necesito a nadie de físico. Sería Clara, pero es que no, Clara no ha tocado, así Show que... your courage. The moon shines on the truth. Vamos a matar a este. Entonces, claro. Pero me hace buen apaño la tía esta. La tengo bastante bien Time to buildeada. change tack. Lend me your strength. ¡Ay! Tengo que mirar una cosa. Juega un rato tu máquina. Tengo que mirar una cosa. ¿Dónde está? Ahí está. Do not Este es. concern yourself with the outcome. No pensé que fuera a durar tampoco. Courage. Está cargando. Lend me your strength. To guard and defend. Esto es lo que yo Crush buscaba. them. Quiero... Chapters. Quiero ver el top. Quiero ver cómo está hecha mi Dedica Scholar. Esto es. Lend me Yo. your strength. No quiero ver a esta pava.
que lo he cambiado. Quiero ver a Jingle, exacto. A ver. ¿Cómo que solo... Score 213 con 8. ¿Y esta cómo está? Vale. Se me da un overall. Voy a poner esto, ¿vale? Para que lo veáis. Mientras, bueno, espérate, mientras el juego juega. Vale. Mientras nos estamos pasando esto. Voy a poner esto aquí. Así. Y... cosa de justo estropear web, ¿vale? Esta es la Jingle. Esto es el evaluador y tal de cosas, ¿vale? Aquí está un poco el overall. Tengo 2 artefactos de fe, pero claro, es que esto es una putada enorme. ¿Sabes? Este, aunque sea un SSS, todos pues han ido al ataque porcentual y no ha habido un poco aquí de mix, que hubiese estado mucho mejor. Pero bueno, no está mal. ¿Vale? Tiene 4, este tiene 2, pero claro, este tiene 2. Pero es que mira dónde se han ido. Se han ido a bastante bueno. Entonces, claro, este es el score total. Y probabilidades para estar 100%, pues bueno, pues bastante. Kafka está mucho peor, ¿sabes? Pero claro, es como... está bastante complicado mejorar las cosas, ¿sabes? Está bastante complicado mejorar cosas, pero bueno. También es verdad que Kafka no se vuelve así. Aquí te dice que tienes... Bueno, no, miento. O sea, te dice que están bien, pero que los mejores son estos de ahí. ¿Sabes? Luego también tengo aquí a mi querida Susang, que está bastante bien. Tiene unos que están bastante bien. Este hay que cambiárselo, pero es que no me salen botas mejores. ¿Sabes? Pero bueno. Jingle está bastante bien. Obviamente, claro, aquí también te cuenta si la tienes con dupes o no, obviamente. Yo soy free to play, gente. Yo no la tengo con dupes. Si vamos... ¿Dónde está? Tier list, no. Porque se puede ver... se me ha dado del leaderboard. Se puede mirar el leaderboard. Pero no me acuerdo dónde. Pero bueno, o sea, bastante bien, ¿eh? O sea, bastante bien. No quiero decir nada, pero bastante bien. A ver si me meto aquí. Lo que me gustaría ver es la leaderboard, tío. ¿Cuál es la tier list de chapters? Seems not. Aquí no están. Aquí faltan Kafka y toda la puta pesca. O sea, no están. Están solo de la 1.1. No han actualizado. Pero yo lo que quiero ver es eso. Es el. Es la tier list. Leaderboard, aquí está. Leaderboard. Con las cosas, pero by character. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí. A ver cómo estoy yo. Obviamente no voy a estar de los primeros, ¿sabes? Pero claro. Bueno, espérate, mirad el score. Voy a estar cerca, ¿eh? Porque la mía era... Ahora, vamos a verlo. Bueno, 200 son 210 o algo así, creo que era. Espérate, ¿esto es? ¿Release Inventory? Ah, vale, Inventory. Pero bueno, esto es en general un poco de todo. Es todo. Kafka, no. Esta señora. 213 son. Bueno, a ver, no estoy en el top 100. Pido disculpas. Soy free to play. No, pero voy a estar más atrás de lo que pensaba. Show 20. Show 30. No, show mi 50.
Esto... No, eso me lleva hasta la última de todas. A ver. Aquí estamos llegando. Estamos llegando. Me hace ilusión estas cosas. 13... No, no estoy dentro del top 1000. No. No. A ver, es que es complicado. Hay que farmear mucho. Pero aquí ya estoy. Porque la mía es 13.8. Ahí nos tiene el otro lado. Estoy aquí. Aquí estoy. Es la mía. Con tema hielo. Ahí está. ¿Esto qué es? F de stat 16. Pero bueno, está guay esto, ¿sabes? Es como... Pues eso, era lo que quería mirar cuando salió Jinglue y no me esto. Coño, es Balog Kun. Are you here? Pam. En verdad da un poco igual. Vamos a llevar a Luca. En verdad, aquí da un poco igual que llevar. Links. La verdad es que no tenía que haber hecho eso. Pero bueno. Todos congelados. Y Kafka está peor, obviamente. Pero bueno. A ver, no voy a tocarlo. O sea, Kafka no lo voy a tocar hasta que... Porque dicen que habían rumores de que van a sacar... O sea, de que van a poner un set nuevo, que parece ser que le viene muy bien y demás. Entonces, miraré ese set. Si le viene bien o no. Y se lo haré. Entonces ahí ya se lo cambiaré. Y este de aquí de eléctrico, si no sacan un set mejor para Raiden May, que va a ser el personaje de eléctrico, pues le puedo poner ese y ya está. Le puedo poner el que tenía con Kafka. Está bastante bien, la verdad. Buscar mejores artefactos donde falla. Y ya está. Pam. Blade Moon. Resucitas. Un saludo, crack. Pero una destrucción masiva esta señora. Quiero mirar. Lo he cerrado, pero quiero mirar allí. Vale. Vale, mientras esto juega la top 1. Quiero ver exactamente qué es lo que tiene. Porque no lo hemos visto. O sea, es full sin dupes. Tiene más o menos el mismo daño crítico que yo. O sea, no, yo le gano en daño crítico. Yo tengo mucho más daño crítico. O sea, a ver. No me quiero dar de que esto está un poco mal clasificado. Un poco como esto del orto, ¿vale? Esta en teoría es la que pone la top 1, ¿vale? En términos de stats, yo tengo más vida. En términos de ataque, yo tengo más ataque. En términos de defensa, yo tengo más defensa. En términos de speed, tengo menos speed. 130. Pero bueno, en términos de probabilidad de crítico, tengo yo más. En temas de daño crítico, tengo yo más. Lo demás, de efecto tal. Tengo... ¿Son un 10%? No puede ser. Ah, bueno, claro, porque no tengo... Claro, porque le puse de ataque porcentual a la esfera. No tengo la... De esto de daño. Vale, ok. Vale. Parece ser que eso es importante, ¿eh? Lleva este de ataque porcentual, que está bien. O sea, no me refiero, es uno que le viene bien. Vale. Tema de artefactos. Me gana en algunos, ¿sabes? Me gana en algunos, pero bueno.
¿Sabes? Este está mucho mejor que el mío, obviamente. Obviamente. Este pues va a tener más ataque, pero no está mejor. Bueno, energético, ¿sabes? Pero claro, el suyo es mejor porque tiene un... En vez de tener defensa, pues tiene velocidad. Tócate. Tócate. Y este tiene todo esto perfecto. ¿Sabes? Pero... En términos de damages... El mío es mejor. Mira los talentos. Mira los talentos. 10 todo. Mira esto. Mira esto. La mía es mejor. La mía es mejor. La mía es mejor. La mía es mejor. Mi Jingu es mejor. Gente, esa página es una puta mierda. Mi Jingu es la top 1 de este putísimo juego de los cojones. La mía es mejor. Hace más daño. Es un juego de mierda. Pero me hace gracia ver eso. Don't get cocky. Ay. Y solo por esas diferencias hay 1000. 1000 puestos de distancia. Solo por esas pequeñas diferencias, para que veáis. Mi Jingu hace más daño, gente. Trust me, hace más daño. Joder, Esbalog, vas a volar por los aires ahora mismo. Pam. Eso es lo que pasa porque el putísimo tonto del pavo este, en vez de pegar un ataque normal, ha decidido pegar una E. Y me pilla la... Kafka, haz lo tuyo. Gracias, Kafka. Vale, me estaría. Tío, llegan... Aquí te salen las copias... O sea, el personaje normal que te enfrentas en la aventura... Y es como, joder, qué fácil. Y claro, cuando vas y miras y luchas contra la versión tocha, es como, joder. Qué locura. A ver. Yo voy a ir con Kafka y aquí arriba voy a ir con mi Jingu, destroza hogares y ya está. Y aquí sí que voy a ir con Luca, porque aquí renta. Pero bastante injusto, ¿eh? O sea, ¿veis lo injusto que es la vida? Voy a reventar a este primero. Pero ahora voy a jugar yo. Now it's time to play de mayores. Los niños ya se han divertido. Es momento de que jueguen los mayores. Se ha parado el juego. Tengo miedo, gente. ¡Ay! Que chocando una cosa que no tenía. ¡No! ¡Te pares! En fin, de verdad. Me parece bastante injusto, ¿eh? No quiero decir nada, pero me parece muy injusto. Time to rewatch Ruby Ice Kingdom. Por favor. Son unos cabrones con la animación como lo hicieron, ¿eh? Son unos cabrones. Puede haber sido algo muy chulo. Y no fue así. Ay, se murió. Pam. 30 turnos aún. No ha bajado ni uno. Solo os quiero decir eso, gente. No ha bajado ni uno. Modo diablo activado. O modo sexo para quien quiera. Dios. Fíjate esto. Ahora.
Es que de verdad, O sea, no lo digo porque se me suba la cabeza. Pero cuando digo que he creado un arma de destrucción masiva, es que es cierto. O sea, yo creo que mi Jingloo está entre las mejores. No es por dármelas de que soy el mejor, ni nada por el estilo, pero... Tremenda Jingloo me he marcado, Immortality means forever, ¿no? No, me marcó con el Yuxu de las marcaciones. No. A ti no te toca. ¿Pueden sacar un set para aumentar la rompedura de armaduras, por favor, de esto? Porque se lo quiero poner a la tonta esta de los huevos. Se lo quiero poner a la tonta esta, ¿no? ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo cojones lo he congelado? Tiene que ser por el efecto de que hay ahora. Pero lo he congelado. Se puede congelar a la Lepar. Toma. Se murió. Casi se muere. Tranquilo, Gepard, te mueres ahora. Oh, Gepard. Se murió. O sea, no he perdido ni un turno, Gente, de verdad. Por favor. Uy, madre mía. Mira quién está ahí abajo. Mr. Sunglasses. Me gustaría que se guardarme equipos predefinidos y decir esto. Viento, Con qué viento esto de verdad, No pienso llevar al pibe este de los cojones aquí. No lo pienso llevar. Va a ocurrir lo que va a ocurrir. Kafka versus Kafka. A ver qué Kafka es más fuerte. Si tu Kafka o mi Kafka. Vamos a matar a este primero. Que prefiero guardarme lo divertido para el final. El nuevo. Dual Congeled. Es que encima entra y con su técnica congela a la gente, tío. ¡Pam! Podría haberme esperado, haberle metido el bufo de la otra y hubiese muerto. Pero hay amanamsias y bueno. Eso. Es que perfectamente podía haber ocurrido eso, pero no ha ocurrido. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard the defense. Crush them. A thousand wonders to raise your... Tendría que mirar a la pera qué es lo que se hace. Qué sed y qué mierdas te pillas. Mitad de vida afuera, ahora hacemos así y así y ya está, y se muere. No se ha muerto. Dios mío. Llamas a Peña, si me da igual. Hala. Y ya está. ¿Tú crees que me importa que invoque a esa gente? A ver. Si lanzo esto aquí y lanzo esto aquí. No lo he metido. Bueno, claro, es que a Kafka no le puedes meter eso porque lleva gafas de sol. De pensar, Au. Personal médicos. Intemperios.
¿Le puedes meter debilidad a la electricidad? No, le mete al quantum. Perfectísimo. Pam, explotó con honor. Otro que explotó con honor. Hay ruptura. Kafka da vueltas. Un poco de kurukuru. Se mueren ellos. No vamos a conseguirlo hacerlo en 30, ¿eh? Qué problema. Bueno, se intentó. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Congelados. This combat needs up. This is double speed. Pero bueno, está bien. Vale, no se ha muerto, pero ahora se muere. Voy a entrar con uno a esta. Vaya, se han congelado. Claro, disociación es eso. Se murió. Se murió. Se hizo daño. Relax. Le dice Kafka a Kafka. Toma. Oh, no. Hubiese molado como hubiese controlado Kafka. Kafka controla Kafka. Vaya, se ataca a tu propio compañero. Qué divertido es cuando te enfrentas a Kafka y lo que hace la tía es controlar tus personajes y te quedas como... No, me equivoqué, no quería eso. Claro, ella te lanza granaditas y tú no puedes lanzar granaditas, ¿eh? Bang. Voy a decir, estamos en un problema porque tengo que curar y no tengo curas. Pero no tengo curas. Oh no, ha pillado Silverwolf. Pero a Shampoo no me lo voy a dar muy bien. Pero bueno, da igual. Solo quiero que esté para meter los Tochi. Un poco más. Tiene ataque para que haga más daño la intemperie y sobra. Vale, ya hemos llegado al... No me hagas esto, maldito hijos de las 1000 hienas. Vale, ok. Podemos. Se puede. Abajo, Buying Glue, pero aquí arriba tenemos que meter Team Kafka. Y viendo lo que tenemos, es como... Me va a tocar meter a este pibe. Y abajo ya podemos meter Team Glue, ¿sabes? Hielo ambos. No, espérate, voy a meter arriba a Herta, ¿sabes? Espérate, voy a meter a Herta, que es un personaje de puta mierda. Yo no sé cómo a la gente le puede gustar Herta. Juan Cook. Pam. Santus Médicas. ¿Puedes meterle eléctrico? No, le mete Quantum. No. Me toca dar vueltas. Boom. Qué bonita explosión. Se murió. Pues ahora me pillas esto, Clack. El otro no se ha muerto. That's very ugly. Cagué. Se murió. Ahora las cosas se ponen difíciles. Me tiene una buena toña.
Tenemos intemperie, porque no quiero meter una más. Tú atacas normal. Cyberwolf también, porque no quiero cambiar la debilidad. Estos, me da igual. Que me peguen. Say bye to breathing. Perfecto, ahora se mueren. Llegan new contendientes. This combat needs up. This is double Me speed. estoy guardando la E de Kafka para luego. Ahí el último de Kafka. Exacto. Good times. Time to say bye. Pero no más, no voy a matar, pero bueno, fan, meter daño y ya está. Necesito que cures. Urgentemente. You're too good to me. El otro me da igual. Vamos a eliminar a este antes, porque es más fácil de eliminar. Luego eliminaremos al otro. May as well kill 'em all. Imagina porque tiene la debilidad. More business, eh? Yo sigo pegándole. What are you waiting to betray my customers? I charge extra. Let me tend your wounds. Nos da puntito a todos. Nos guardamos el ulti. Se muere. Luego el otro también se va a morir. Ahí está. Ya no se cura este pavo. Se invoca. Voy a invocar uno más porque no tiene más hueco. Curamos. Debería poner al champú en el sitio de esta porque tiene más vida. Champú, creo. We're just having fun. Esto para ese. Lo he puesto aquí. Bait. Me vale. Y ahora, a girar. Time to say bye. Boom. Me dolía la espalda. Hoy he hecho ejercicios. Y sorprendentemente creo que ya no me duele. ¿Cuántos turnos? 16. Vale. Can I have fun this Vale, pillo time for esto. fun? Perfecto. Me da igual lo que me dieras. Double speed. Cutting the net. Time to move. Mamá, ya voy. Ta, 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 ta. What are you waiting for? To betray my Acabemos con esto, por favor. I charge extra. Means forever. Esto, 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 esto y esto. Gastamos todos los puntitos para pegar. Llegamos. Es que me voy a arrepentir de quitar a esta pava aquí porque es muy buena para que esta tía esté todo el rato en modo diablo. Y a lo mejor la que tendría que poner en el equipo de Kafka es la otra. Pero es que la otra, bueno, es que claro, le da ataque, está muy bien y le da velocidad que... Ah, es que a Kafka tampoco la velocidad es que le esté mucho, tío. Un turno, ¿eh? O sea, un turno. He pasado de fase. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Nowhere to run. We've entered the storm. To guard and Entonces, claro, es que Tingyun funciona tan bien con esta tía. Vaya, o sea, se me da igual. Dan vueltecitas. lend me your strength. Ready for death. All will be revealed. In Lunar Frame. El mono de los cojones ha muerto y este tío también. Me encanta. Es que no es coña, está fuerte. También es verdad que tengo su cono y su cono es Clisto. Pero es Clisto en verdad para cualquier personaje de destrucción, ¿eh? O sea, no es un cono para nada malo para cualquier otro personaje de destrucción, ¿eh? O sea, me refiero, vale, sí, le viene muy bien a ella, pero... Vale, aquí va Kafka y aquí arriba... Me están jodiendo la vida, ¿eh?
Porque claro, aquí va súper guay Kafka. Pero claro, te ponen viento, no sé cuántos, no sé qué. Dices, ay, no sé, pero aquí, ¿sabes? Ay, no sé cuántos, ¿sabes? Y aquí también va bien Kafka, tío. Y aquí también. Pero aquí Jingu también va bien porque por lo menos esta tía tiene debilidad al hielo y hay gente que tiene ahí hielo, ¿sabes? Entonces es como, creo que Kafka va mejor aquí. Metiendo otra vez a mi amigo Shampoo. Creo que vamos a hacer un cambio. Vamos a poner al Champú y luego a Silverwolf. Y aquí ya Team de las estrellas. A little something for everyone. A little something for everyone. No quería hacer eso, quería hacer... Ajá. Y luego... Ajá. No sé lo que hace la Acelera, la verdad. Pero bueno, si es gratis, yo la he hecho. Just in time. We're just having fun. Te hemos rompido. Time for a buzz. No me va a dar tiempo. Que así lo rompo. ¡Ay! ¡Ay! Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Damos vueltitas XD. Ok, congelado. More business, eh? Stand still. Ataque normal porque... Por eso. ¡Oh no! Explota. ¡Oh no! Explota. Ya estaría. Ahora metemos este. To betray my customers, I charge extra. Todavía está Silverwolf. La pobre. Good times. Cocida con el... Con la mierda que le ha metido antes el tío este. Todavía está, O sea, que está, se ha puesto, lo he puesto en modo diablo. Vaya, eso es un problema. Ay, qué curas. Y ahora ha metido ahora ha metido champú. Ataque normal. Can I have fun this time? This combat needs. Voy a meterle ataque normal porque necesito puntos. We're just Champú. having fun. Ah, está congelada, no puedo atacarme. Might as well kill 'em all. Pero necesito que Kafka ataque urgentemente con el ulti. Need a doctor? Stand still. More enemies. Time for a buzz. Cutting the net. Toma. Ponme lo que quieras. Let me tend your wounds. Tenía que pulsar la E. Porque hubiese dado puntos a todos. Good times. No Time hubiese to say comido bye. esto. Pero bueno. Boom. No me ha gustado comerme esa cosa. Can I have fun this To time? betray my customers, I charge extra. Este ya está muerto. Vale. O sea, me refiero. Pensaba que iba a tocar luego después de Silverwolf, pero no he mirado el turno. Sí. Seems this path is no good either. Show your courage. Cool it. The moon shines on the truth. ¡Pam! Hayan bastante fuerte. Thousand wonders to rate. Te me relajas. Crack. Bueno. La que te estás ganando, compañera. Te estás ganando. Te estás ganando. Te estás ganando Jinru, Pues eso, va. Mitad de vida fuera. Píllate esto. Atacamos normal. Golpe normal. Te descongelas. Vaya. Le toca a Jinru otra vez. Yo ahora lanzo esto porque ahora Jinru ha atacado. Ay. We've entered the storm. Avanzamos turnos para todos porque no la quería para esa porque le iba a matar sí o sí.
Vaya, me toca a mí. Jinglu, te vuelvo a tocar. Vaya, seguimos en modo diablo. Es que, de verdad, está muerta. Es que es un combo. Es que es un abuso. Literalmente es un abuso. Jurará. Y claro, y cuando está en modo diablo no gasta puntos. No genera, pero no gasta. Lo cual es ventajas para el grupo. Y encima me tocó en el banner. Claro, lo fallé el 50-50. Me tocó una broña. Y a veces broña cuando. No, porque no le sale. Porque no le ha salido. Pero a veces broña tiene una pasiva. Por el tema del C1. De que puede o no su E gastar puntos. Y bueno, y lo que iba diciendo. El cono les tapaba. Le vale a cualquiera. O sea, a Bale le viene todo bien. O sea, más daño crítico. Cuando uno ya lo con. Recibe un ataque que consume PV, por tanto tiene una acumulación de eclipses. Se puede hacer 3 veces. Porque la acumulación de daño de tal. El ataque aumenta. Cuando llegan a 3 acumulaciones, ignoran un 12% de la defensa del objetivo. O sea, es como. Se le viene muy bien. Pero. A cualquier destrucción. ¡Ay, mierda! Pensaba que estaba aún en modo diablo. That was a problem. Pero bueno, ya está. Es un cono por el que merece la pena tirar. La verdad. Porque para los personajes de destrucción que hay, incluso al Nimito Lunar, creo que también le viene bien. No sé, o sea, no. Es que iba a decir, no, es. Aclara. No, es que aclara también. Porque es como si recibe ya daño. Porque pilla algo y demás. Es como, pues sigue activando lo mismo, ¿sabes? Es como. Uf. Tiki, 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 tiki. Aquí ya metemos Kafka. Pero bueno. Claro, tengo puesto a Lynx, pero aquí sería ponerte a Fusuan. Y claro, Fusuan pilla todo el agro. Te pone unos escudos, te pone el escudo, y te recibe daño, luego no la mata nadie por su pasiva, va pillando esto de la pasiva y demás. Ok. Es cierto. Es cierto, no la tengo. Y es cierto que hubiese sido mucho mejor. Pero cosas que pasan, chicos. Cúramela, por favor. No es que ahora va a pillar el agro de todos. Es como que no es taqui taqui rumba. Vale, tenía que haberlo usado porque pensaba que no me daba, tenía que haberlo usado. Vale. Ahora otra de Jingru. No voy a utilizar en modo diablo porque claro, ya se le quita. Ahora, Jingru. Ataca. Modo diablo. Nos metemos. Pam. Te pillas esto. Estás congelado. Ataque normal. Le damos el buff a Jingru. Ahí está. ¿Llamas refuerzo? Lo que quieras, crack. Nos atacan, nos curamos. Y ahora no vas a darle absolutamente a nadie. Porque no hay nadie afectado por intemperie. Te atacamos a ti, me atacas, un saludo. ¿Ves? No ha gastado. Tenía 2 y ahora sigo teniendo 2 porque ha saltado la pasiva del 1. Jingru ataca, pillamos ulti, se muere la gente. Volvemos a. Hacemos el ulti, pillamos otra carga del modo diablo. Atacamos a este, nos curamos todos. El jefe pilla bonus.
Se prepara a atacar, no hay problema. Tenemos un turno más antes de que haga eso. Golpecito normal, se muere. Me toca aquí a la esta, le damos otro turno a Jinglu. Y pega una toñina que flipa. Y ya está. Sencillito, ¿eh? Uf, qué fácil es este juego. ¿Me pillas esto? Y ya está. Coño, dos iguales. Fuck. No me gusta eso. Vale. Ataquecito normal. Bien. ¿Me vas a pillar? Exacto. ¿Cuánto? Nice. Ah, vale, estas son de las que retrasan. Vale, pensaba que era la otra. La de... No, claro. La que te mete mierdas. Ah, no puedes hacer esto. Porque si no te pego. Se ha muerto. Vaya. Voy a guardarme el ulti. Esta se muere. Y la otra ha desaparecido. Ataca normal. Ahora, tú curas. Porque hace falta curación. Anda, se ha muerto. Vale, golpe. Aceptamos. Aceptamos. Pégale a él. Y... No. Ok. Creo que me lo voy a pasar. Vamos muy bien. Mal de puntos, pero vamos bien. Cuando es solo revienta, el punto este. Quantum. ¿Me pillas esto? Crack. Me lo estaba guardando para ti. ¡Pumba! ¿Me pillas esto? You don't look so good. Voy a curar. Este pilla el ulti. Metemos mierda. Te pego con esto. Y a la Kafka. ¡Explosión! Jeje. El niño de los cojones. 10 bloqueado. 9. Es que este es Jinglu. Y aquí es Jinglu, tío. Es que este Jinglu es Jesucristo contra este pavo, tío. Contra este tío Jinglu es Cristo, pero claro, aquí va muy bien. Llegamos al sitio jodido, pero bueno, lo iba a dejar ya por aquí. Me he llevado bastantes gemitas, la verdad. 15 estrellas. He conseguido bastantes estrellas, la verdad. Pero nice. Habéis visto el potencial de la Jinglu que tengo y por qué mi Jinglu es la top 1 del mundo. De las free to play, ¿eh? Me refiero de las free to play. De las de no sin dupes ni nada. Porque claro, pillas dupes de esta pava y es como... pues, tronco. Que sí, muy bien. Que sí, muy bien. Que sí, muy bien. Que sí, muy bien. Que sí, muy bien y que sí, muy bien. ¿Sabes? Cuando Jinglu entra en el estado de terminación experimental, el límite de la acumulación de extinción aumenta en 1 y obtiene una acumulación adicional. En ese estado, las terminaciones experimentales de daño crítico aumentan un 50%. O sea, te da más. O sea, esto es Jesucristo. Básicamente, te da un uso más. O sea, cuando te metes, te da un uso gratis. Y te aumenta un uso más. ¿Sabes? Papa para sacarse es 6. La verdad es que sí.
Pasta, no. No, gracias. A lo mejor cuando haya algún rerun volveré a tirar por ella. Si hay algún rerun, porque a lo mejor ni hay, ¿sabes? Igual que por Seal. O sea, Seal me gustaría tirar por ella porque es listo, es God. La pava esa. Pero a lo mejor, a ver, quiero tirar por ella, pero es que claro, si a lo mejor Raiden Mei hace exactamente algo muy parecido a ella, que tiene una pinta que flipas que lo hace, y es de eléctrico, pues es como tal. También es verdad que de eléctrico tengo Kafka, entonces tendría 2 DPS de eléctrico, lo cual me vendría bien porque podrían maniobrar bastante con temas de gente de vida eléctrico, pero claro, a mí me necesito gente que haga, porque DPS tengo ya de hielo, tengo ya de eléctrico, tengo de físico. Esta pava está bastante bien. Mira cómo parpadea. O sea, está bien. Claro, viento estoy jodido porque este está fatal de los estos. O sea, no tengo DPS de viento. Entonces estoy. Necesito DPS de viento. De viento o de fuego. Pero claro, bueno, fuego es topaz, pero no voy a tirar por ella, ¿sabes? Es como. Jajaja. Es jajaja. Entonces es como. Danger. Exacto. La jingle lo he escrito completamente a lo mejor. Es danger. Y claro. Es peligroso porque te incitan a tirar. Y yo no voy a. O sea, no voy a gastarme absolutamente nada más hasta que digan, Raiden Mei aparece en este banner. Y yo. A toque. Al toque. Al toque. O sea, todo. Personaje. Cono. Dupes. Todo. Todo por ello, pero claro, tiene que aparecer. Hay rumores de esto de personaje, leaks y demás. Siempre lo digo, pero bueno. Pero no voy a gastar absolutamente nada más. Porque no me interesa. O sea, la 1.5 solo me interesa el de 4 estrellas. O sea, tiraré por el 4 estrellas a ver si me sale. A no ser que te lo den gratis. Porque me interesa ese personaje de 4 estrellas. Me viene muy bien para ponérselo a Kafka o para ponérselo a Jinglue para ver cómo funciona con Jinglue. ¿Sabes? No va a funcionar mal con Jinglue, pero bueno, a lo mejor funciona mejor con Kafka, puede ser, por el tema de la velocidad que le da y todo eso. Pero bueno, en fin, me voy ya. Me voy a la cama. Ale, sed malos. No sé cuándo volveré a hacer streaming de esto. A lo mejor un día que me esté farmeando cosas y tal y quiera de tal y cual. Pero va a ser complicado farmear cosas porque me he gastado todas las botellas. O sea, no tengo botellas. O sea, bueno, he conseguido botellas, pero no tengo muchas, la verdad. Tengo 2 botellas. Nice. Y eso, tengo solo 2 malditas botellas. ¡Ostras! Esto me da cosas de. Vale, pero eso me lo voy a dejar ahí. Ya lo diré. Pero bueno, podemos hacer un poquito del universo simulado este de Peaga, que he vuelto a hacer cosas. Podemos hacer un poco. Que tengo que hacer ahora tengo que hacer unas cosas. Entonces, se puede ver. Se puede ver cositas. Se puede ver cositas. Se puede ver. Me piro. Pues si no, bueno, directo de cualquier otra cosa. Pero no sé qué, la verdad. En fin.